con los cambios que introdujo Abinader. Ayer mismo lo mandé al chat, me enviaron y envié la nueva constitución, los cambios que contiene esta constitución. Hubo una ceremonia en el Congreso, asistió el presidente Abinader, como lo hizo Fernández en el 10, y hubo un discurso en el que los medios destacaron que él nos rehusó negociación para habilitar a Danilo Medina. Danilo dijo que no, pero de inmediato como mintió 3 veces. Aquí había muchos analistas diciendo que era correcto habilitar a Danilo para crear un lío a Leonel y la Fuerza del Pueblo. En el momento actual, he visto los resultados del 2024. Leonel es el líder de la oposición, tiene mayor cantidad de votos, el PLD está en una posición incómoda, difícil, 10%. Ayer Danilo decidió quedarse, pese a que ha sido el factor fundamental de división y de renuncia y todos los problemas que ha habido en el PLD. Entonces, le sugerían, ¿no?, en el cambio de constitución, a la modificación constitucional, no meta esas disposiciones generales ni transitorias, de eso así. De esa manera quedaba habilitado Danilo Medina, como se habilitó a otros en las reformas 16, en la de 16. Entonces, ¿qué ocurre? Que él dijo que no, que él se negó a negociaciones, y era, uno percibe respondiendo a esos que planteaban, y evidentemente hubo gente que se acercó para sazonar eso. Gente del PRM decía que era lo correcto. Danilo Medina le dijo ayer que no conversó con personas del PRM. Yo digo que a él no se le dijo que había conversado con gente del PRM, sino Abinader dijo que rechazó negociaciones. Eso es como que usted le dice que estaba en Boca Chica y fue con una trulla. Dice, no, yo fui a Boca Chica en un autobús, pero no sé qué andaban ahí. Yo me desmonté solo. Entonces, y además agregó ahí Danilo Medina que no, que Abinader no ha sido el primero de los candidatos, que fue él. Danilo olvida convenientemente que la constitución estaba cerrada. Él dijo que no iría, y en Juan Dolio sorprendió a muchos, incluso a gente que estaba con él, porque personas de la cercanía de él estaba con otro proyecto, porque él daba bocha a la gente que le hablaba de reelección. Modificó la constitución, forzó unos acuerdos. Claro, como él dijo ayer, que él escribió el impedimento, se lo dictó a Reinaldo, pero después de quedarse quiso volver en una tercera ocasión, y estaba patrocinando una segunda reforma a la Constitución para un solo párrafo, el mismo párrafo y para su conveniencia, y no se pudo por la llamada de Pompeo, entre otras cosas. La diferencia de la reforma que se proclamó ayer desde el Congreso, por la presencia del presidente, es que esta vez no se hace para beneficio del presidente de turno, que ha sido la tradición, y que se estructuró de una manera en que prácticamente hace imposible los regresos continuistas después de 2 periodos. Ese es un elemento importante de la Constitución proclamada ayer. Luego hay otros cambios, ya hemos comentado mucho la reconfiguración del Consejo de la Magistratura. Estábamos de acuerdo en sacar al procurador y ya. PRMistas sugirieron que se colocara el presidente constitucional, eso se aprobó. La inamovilidad del procurador sería 4 años después de discusiones y propuestas. El presidente lo somete, lo deja en 2,
procurador y sus adjuntos, designados por el Consejo de la Magistratura, y ya esto introduce un elemento que no vamos a discutir porque lo hemos examinado en otro momento. También la unificación de las elecciones, estaban unificadas, luego el arrastre, luego 2 años, a 2 años la nacional y estas municipales, y hasta que se llegó a la fórmula absurda de tener en febrero unas elecciones municipales y en mayo unas presidenciales. Entonces, en estas dificultades no se volvió al esquema de elecciones de medio tiempo por las debilidades institucionales, y siempre aquí yo hablo mucho de que usted no se puede prevaler de su falta, y siempre se hace. Hay incapacidad de mantener lo institucional, de que se puedan hacer elecciones cada 2 años, pero que el proceso de promoción sea de 3 meses y se sea estricto con la propaganda, los recursos, etcétera. Como no se puede lograr eso, vamos a ponerla toda junta ahí, porque eso no se va a violar como quiera, y caemos por nuestras propias faltas. Entonces decidimos otras cosas. Cuando no podemos hacer cumplir una ley, entonces hacemos otra ley que complete aquello, refuerce la otra, o diga más palabras, pero que en definitiva, si no se cumplió lo primero, es difícil cumplir lo segundo. Entonces eso pasa con esto. Pero es un paso importante, os repito, con relación a ese cierre. Esto, Abinader queda jubilado definitivamente y tiene que encarar con otros, el PRM, con otros liderazgos en ciernes, en formación, y bueno, ya los otros partidos saben de eso, y es otra la configuración. Se colocó un párrafo, recordemos que aquella vez en una de las, hay un celular sonando, en una de las sesiones se habló de resolver el problema de La Vega, disponiendo que el presidente pudiera designar, como estaba en la Constitución anterior. Eso hubo un gran rebú con eso, se rechazó, desde Palacio rechazaron eso, pero ahora lo que se hizo fue colocar un segundo párrafo en el que dice que se hará conforme a la ley. Entonces, como la ley dice cómo se produce la sustitución, cuál es el mecanismo, pero se había quitado la Constitución, y constitucionalmente, al quitarle la facultad, no se habló de otro mecanismo, y colocaron un párrafo llenando ese vacío, que como refiere a la ley, y la ley dice cómo que se establece, que es con la vicealcaldesa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí queda resuelto este tema. ¿Vicealcaldesa o vicealcalde? O vicealcalde, correcto. Pero, ¿y si ella en el caso de La Vega, vicealcaldesa, porque el alcalde, el titular que fue elegido, hombre. No puede ser vicealcalde. Es hombre. Y entonces ahí como que se introduce un párrafo que necesariamente no es, y se suple un vacío, que mantuvo una discusión fuerte, que todavía hay gente que mantiene esa discusión. Pero en ocasiones, cuando se reforman constituciones o leyes, se eliminan artículos o se eliminan párrafos que luego no se complementen en otro lugar. Deja vacío ese equilibrio, esa armonía que debe haber en una reforma de ley de la Constitución. A veces queda coja porque, mira, quita eso. Entonces, por aquel lado no se hace la estructuración legal adecuada. Y pasó eso. Se le quitó aquella facultad y quedó el asunto en el aire. Y entonces vino esta discusión sobre este tema. Hago un paréntesis, hay una discusión legal sobre otra que tiene que ver con la designación de Carlos Pimentel en un puesto adicional a contrataciones públicas. Incluso hay hasta un conflicto ahí porque el consultor jurídico, que es a nivel jurídico en la presidencia, es como la última palabra técnica, ¿no? Porque siempre la última palabra política es del presidente.
no estaba de acuerdo y sin embargo se hizo la designación y eso ahora está en el candelero. Hay opiniones importantes de la Fundación Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia. Participación Ciudadana también dice que es violatoria de la ley. Son opiniones importantes de peso. Hoy estará con nosotros Pancho Álvarez de Participación Ciudadana examinando este y otros temas, porque es importante. Incluso el Caribe hoy destaca lo que llama ausencia de Antoliano Peralta, el jurídico, en algunos escenarios. Entonces, el contexto de eso es que, bueno, estuvo en desacuerdo con esa designación y se habría ausentado. Pero el Caribe lo coloca ahí, como parte de las discusiones y de los impactos provocados por la designación de Carlos Pimentel en una posición que se agrega, que tiene un consejo en el que participa el director de contrataciones públicas en la alianza público-privada, y realmente es conflictivo lo relativo a estar en esos dos lugares, a tener como si fuesen dos posiciones, porque hay una que es sin voto, tener al menos dos de voz y una de voto, y evidentemente que hay una situación ahí incómoda. En mi caso, técnica jurídica no manejo el asunto, pero el puesto de director de contrataciones públicas requiere muchas energías, mucho tiempo. Es vigilante ante todo el conjunto de las compras del Estado. Entonces, hay que tener muchos ojos y todo el tiempo, faltan horas para estar pendiente de todo esto y agregarle aquella, más los conflictos, más las discusiones sobre la pertinencia jurídica o la violación de constitución. Entonces ya como que es enredar demasiado las cosas para el gobierno. Uno entiende que no debió ser. Pero bueno, a ver cómo concluye esa parte. Y finalmente, aunque lo mencioné de soslayo, el PLD escogió autoridades ayer. Danilo se queda, que 3/4 partes, bueno, 2/3, 67%, Domínguez Brito con 33%. Se queda Danilo de presidente y el nuevo secretario general es Johnny Pujols. Johnny Pujols. Pujols. Johnny Pujols. Ajá. Que no es Pujals. No. Que es el samanense. Exacto. Yaque. Bartolomé Yaque. Entonces ya esta nueva autoridad, hay elección de nuevos miembros del Comité Central, hay una lista provisional, hoy se daría todo ya oficialmente. El PLD daría la lista completa. Vía ahí abajo a Nayib Chaede, que fue elegido, lo felicité. Y bueno, hay muchas otras caras en comité político, también en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Las discusiones van a seguir porque Danilo, que dijo que se iba, se ha quedado. Evidentemente que controla parte del partido, tiene responsabilidad, reitero, en la división y en el nivel de la derrota sufrida por el PLD. Hay gente que se ha ido por eso y al él quedarse podrían haber otras salidas, pero realmente reafirma que tiene el control de ese partido. La excusa que me dan alguna gente que dice no comulgar con las cosas de Danilo es que bueno, ya no va a ser candidato, mejor ahí que para que se disperse, que él mantenga el control y sea que conduzca al partido en este momento. Es una forma de verlo. Yo no lo veo así, pero uno cree más en el método europeo de que usted es candidato y le niegan el voto, usted no convenció con su propuesta, usted se va. Usted dirigía el partido, presidía el partido, hay una derrota, bueno, usted no pudo, usted se va. Pero aquí las cosas son de otra manera. Vamos a comerciales, regresaremos con los turnos. Una apuesta por la radio plural,